Fica de quatro empino. Antigamente dava atenção, mas o bagulho evoluiu. Tô de conjunto do Brasil e meu porte é um fuzil. Passei fazendo a ronda, as novinha tudo. La nueva historia, por su parte, se interesa por cualquier actividad humana. Aquello que antes se consideraba inmutable se ve ahora como una construcción cultural, sometida a variaciones en el tiempo y el espacio, es decir, se va al fondo de los hechos y a los procesos históricos, y conforme a diferentes puntos de vista, elabora la historia. Esta corriente aporta a la historia una renovación teórica y metodológica, a su vez, una mayor profesionalización y rigor creciente, con una fuerte influencia en la escuela de los anales. Esta corriente historiográfica, puesta en marcha por Gilles Love y Pierre Nord, correspondiente a la tercera generación. Ahora bien, esta nueva escuela busca analizar una producción histórica con mayores pretendientes de rigor científico y actualizada de acuerdo a las corrientes historiográficas europeas. La nueva historia se preocupa por integrar las dimensiones económicas, sociales y culturales a una historiografía nacional, que hasta ese momento se había centrado en lo político, a través de la idea de la historia social. A su vez, afirma su vinculación con el conjunto de ciencias sociales. Más allá de querer defender una postura en particular o de tratar de ubicarse en un punto intermedio, es importante asumir este debate en función del enriquecimiento y la proyección crítica de la historia hacia nuevos escenarios de producción historiográfica que le permitan interlocutar con las necesidades o demandas políticas, sociales y culturales de la época. Como lo plantea Hobsbawm en 1998, en esta época en la que la destrucción del pasado, o más bien los mecanismos sociales que vinculan la experiencia contemporánea del individuo con las generaciones anteriores, se ha vuelto característica es que precisamente se ha otorgado mayor trascendencia a los historiadores, cuya tarea consiste en recordar lo que otros olvidan. La nueva historia se interesa por aspectos antes menos explorados o pasados por alto en la historiografía tradicional. Su objeto de estudio incluye la vida cotidiana, experiencias de grupos marginados, la historia social, cultural y económica desde diferentes perspectivas, desde diferentes versiones. Entonces, es por ello que se centra en entender la historia desde abajo, es decir, que se le da importancia a aquellas personas o a la voz de individuos comunes y destacando los contextos locales. Entonces, en resumen, podemos definir que la nueva historia busca una visión más inclusiva y diversa de los diferentes procesos y eventos históricos. El surgimiento de la nueva historia se relaciona también con movimientos sociales y cambios culturales de la época, incluyendo la influencia de la revolución cultural, los movimientos de los derechos civiles y las transformaciones en la percepción de la identidad y diversidad. La corriente historiográfica de la nueva historia surge principalmente en la segunda mitad del siglo XX, como una respuesta a las limitaciones y críticas de la historiografía tradicional. En este contexto, diversos historiadores comenzaron a cuestionar las narrativas históricas convencionales que se centraban principalmente en eventos políticos, de guerras y en ciertas figuras destacadas. La década de 1960, en particular, fue testigo de un cambio significativo en la manera en que se abordaba y se comprendía a la historia. Para referirnos a la nueva historia, es necesario contemplar que decir que es nueva es hacer referencia a que antes de ella hubo otras formas de concebir la historia. Para hablar sobre la nueva historia será necesario abarcar 3 puntos o explicar 3 puntos. El primero de ellos es ¿qué busca la nueva historia? Bueno, pues la nueva historia busca superar esta parte memorística, esta actividad
del estudio de biografías de personajes que han sido enaltecidos a lo largo del tiempo, que han servido para dar identidad a distintos pueblos, pero que han dejado de lado a otros personajes. El estudio de la historia o hablar de hacer historia significa memorizar fechas, básico. Mencionar personajes es fundamental, pero enaltecerlos, enfocar todo un tema, todo un proceso a solo una persona, pues resulta excluyente hacia con los demás participantes, por ponerlo de alguna manera. Entonces, lo que busca es superar eso y no solamente estudiar una biografía, sino comprender un contexto o un panorama más amplio y complejo de lo que en realidad sucedió, quiénes en realidad participaron y de qué manera. El segundo punto sería, en el caso de la enseñanza de la historia, ¿cuál es el papel del docente? Si bien ha habido prácticas tanto tradicionales en las cuales esta narrativa se va repitiendo generación tras generación a tal grado de que ya no se cuestiona su veracidad y mucho menos las fuentes que han sido utilizadas para dichos estudios, bueno, pues el docente ahora tendrá que ser parte de la indagación, aunque sea de manera empírica, pero comenzar con esa indagación de fuentes para poder llevar al salón de clases una historia no interesante, pero que pueda ser interesante para los alumnos es obvio, pero que no quede en lo interesante, sino que más bien logre trascender al estudio más complejo y formal de un proceso histórico, tomando en cuenta elementos del ámbito cultural, el político, el económico y el momento en el que se relacionan, para que de esta manera la comprensión sea más amplia y incluso una explicación. El tercer punto sería si actualmente el estudio de la historia nueva favorece o va en favor de los lineamientos del nuevo plan de estudios 2022, pues creo que la respuesta es que sí, ya que el propio plan de estudios habla de inclusión, habla de respeto a la diversidad cultural, con énfasis a los pueblos originarios. Entonces, este tipo de historiografía, la historia, o más bien dicho, la historia nueva, permite que a través de este estudio se pueda comprender, se pueda explicar, se pueda ahondar en la historia de estos pueblos para comprender los procesos que se han estado manejando siempre. Nada más que ahora desde la perspectiva de nuevos personajes, sin dejar los que obviamente participaron y a los que se han enaltecido durante años, no dejarlos, sino estudiarlos desde otra perspectiva. Y de esta manera llegar a una comprensión más amplia y compleja de los procesos históricos.